Ya están viendo mi escritorio, ¿cierto? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, entonces decías, bueno, me preguntabas, Leo, que por qué se ocupa más la de la bilineal que la invarianza del impulso. Y la razón es que la bilineal, déjame poner aquí, lo parto en dos segmentos mi pizarrón, ahí está. Aquí voy a poner la invarianza, el impulso, y aquí bilineal. En la invarianza del impulso, yo tengo mi plano Z, este es el plano Z, aquí tengo la parte real, aquí tengo la parte imaginaria, y tengo mi otro plano que es el plano, perdón, este es el plano, estoy diciendo mal, este es el plano S. Tengo aquí sigma y aquí tengo j omega. Y este es el plano Z, donde tengo aquí la parte real del plano y aquí tengo la parte imaginaria del plano. Y voy a pintar la frontera de estabilidad en el plano Z, que es el círculo unitario, y en este caso pues no hay problema, ¿no? Es toda esta región, la región izquierda del semiplano es lo que debe caer acá. Con la invarianza del impulso lo que yo hago es tomar de aquí para acá, que es una sección del plano, correrla hacia acá, correrla hacia acá, y esta región del plano, toda esta parte que está acá, está dentro del círculo unitario, que es esta posición que está acá. De hecho, cuando se hace la transformación se ven círculos aquí. Cada uno de estos puntos se vuelve dentro de esta región que estoy ubicando de este lado. Cuando yo, como el plano no está limitado, nada más estas dos regiones, que esa región está definida por el valor de T, de E a la ST, es esta parte que está definida acá, esta región que está definida por acá, y yo sigo aumentando en el valor de J omega, entonces el círculo, déjame ponerlo acá así, esta parte de acá, otro color, de aquí para acá se convierte de aquí para acá en el círculo unitario. Pero si yo sigo dándole valores a J omega, es decir, si sigo avanzando, caigo en la región que está acá. Y entonces lo que va a pasar con la invarianza del impulso es que voy a empezar a dar de vueltas el círculo. Es decir, un punto en el plano S, o mejor dicho, un punto en el plano Z puede tener más de dos representaciones en el plano S. Es decir, este punto y este punto, los dos pueden confluir en el mismo punto en el plano Z. Entonces tengo un mapeo no uno a uno entre los dos planos que estoy colocando acá. Con la bilineal no pasa eso. Con la bilineal, la transformada bilineal, tengo otra vez aquí mi plano S. Aquí tengo el valor de sigma. Aquí tengo el valor de j omega. Aquí tengo mi plano Z, donde aquí tengo la parte real. Ya no se ve, pero esta es la parte real. Esta es la parte imaginaria. Aquí tengo mi círculo unitario. Y con la transformada bilineal, todo este plano, es decir, todo el semiplano izquierdo del dominio S, está mapeado dentro, todo, absolutamente todo, está mapeado dentro del círculo unitario. Con la transformada bilineal, todo este eje J omega que va desde 0 hasta el infinito positivo está mapeado acá, hasta acá. Y en el otro lado pasa lo mismo, ¿no? Tengo todo este mapeo hasta acá. Entonces, en esta transformación, el infinito de frecuencia queda aquí en el valor de pi, y en la otra no es necesariamente ese cambio. La otra forma, este valor que está acá no es necesariamente el valor de frecuencia infinita, en el mapeo bilineal sí. Por eso se aprovecha por eso se ocupa más el mapeo bilineal para hacer las conversiones de plano, por esta diferencia entre los dos. Hemos visto que el otro, que la aproximación por derivada, pues tiene la gran desventaja, bueno, dos desventajas. Una, no ocupa todo el plano o toda la región del círculo unitario, toda el área, sino ocupa solamente un pequeño circulito con el mapeo por aproximación de derivada.
ocupa este circulito que está ahí. La otra desventaja de esta transformación por derivada, de aproximación por derivada, es que algunas regiones del plano S que están a la derecha pueden caer dentro del círculo unitario, haciendo que el sistema que originalmente en el dominio S era inestable se vuelva estable en el dominio Z, cosa que no debería pasar. Esas son las dos desventajas de este método de aproximación por derivada. En cambio, en este caso, y en este caso, esto no pasa. No pasa que un punto que está aquí caiga dentro del círculo unitario y se aprovecha toda el área completa de todo del círculo para hacer el mapeo. Entonces puede tener por acá, por acá. La desventaja de la invarianza del impulso es que un mismo punto en Z puede representar representa a más de un punto. De hecho, representa una infinidad de puntos del plano S, porque el plano S es infinito. Entonces de aquí para acá se repite y se repite y se repite y se repite, entonces se repite y se repite y se repite y se repite. En el plano o en la transformada bilineal eso no pasa, porque todos los puntos tienen una correspondencia uno a uno con el interior o con el exterior del círculo unitario, lo que estamos viendo por acá. No sé si tienes otra duda, Leo, o si respondí tu pregunta, Leo. Sí, sí, quedó claro. ¿Sí? Perfecto. Algo iba a decir. Sí, ya me acordé. Respecto a este y a este que está acá, déjenme borrar un poco el pizarrón antes de retomar las cosas. Así me veo como nebuloso. ¿Cómo ves? Eso. Esta es la frecuencia. Parto de una señal en el tiempo. Entonces, una señal en el tiempo tiene un cierto espectro que está definido acá. Entonces, este es su omega max, que es la omega o el componente de mayor frecuencia que puede tener una señal, o la representación espectral de una señal en la frecuencia. Por las propiedades o por el fenómeno del muestreo, entonces yo sé que la frecuencia mínima de muestreo que debo usar para muestrear esta señal no sería por lo menos el doble de omega max, que estaría como visto hasta por acá, ¿no? Si esto es omega max, la frecuencia de muestreo la voy a poner hasta acá, que es 2 veces omega máxima valor, y esta sería mi frecuencia de muestreo mínima, con la cual podría representar, o por lo menos teóricamente, a esta señal que está acá. Cuando paso este espectro, esto es el absoluto de J omega, de una transformada de Fourier de mi señal en el tiempo, entonces la muestreada a esta forma o a esta frecuencia en el dominio de las frecuencias, déjenme ponerle esto es omega mayúscula, aquí está el valor de 0, aquí tengo el valor de pi, aquí tengo el valor de 2pi, aquí tengo el valor de pi, aquí tengo el valor de 2pi, menos pi, menos 2pi, aquí está. Entonces, tomando como criterio o sea, tomando a 2 veces omega máxima como el valor o como la frecuencia de muestreo, mejor dicho, de mi señal en el tiempo, entonces lo que voy a hacer es que se replica este espectro, o este espectro está contenido hasta acá,
y luego viene la réplica, o sea, se repite este mismo espectro a partir de acá y empieza a subir hasta este valor que está definido acá. Está ahí. Lo mismo pasa del otro lado. Todo esto por el fenómeno del muestreo, ¿no? Así se ve el espectro digital de esta forma que estaba acá, convertida a esta otra forma que tengo definida por acá. ¿De acuerdo? Si yo estoy construyendo un filtro, un sistema que filtra, entonces la respuesta en frecuencia del sistema es la transformada la respuesta en frecuencia del sistema es la transformada inversa de Fourier de la señal o de la respuesta al impulso de mi filtro. O al revés, lo digo al revés. La respuesta al impulso de un filtro analógico, que puede ser algo así, o algo que sube y está amortiguado en el tiempo, respuesta al impulso. Si transformo esta a través de Fourier, lo que voy a obtener es la forma del filtro que yo diseñé. Poniendo, por ejemplo, lo más sencillo es poner un pasabajas. Entonces, si yo tengo aquí el pasabajas va a tener hasta una cierta omega de paso, o sea, acá, va a tener una omega de corte, que la voy a poner como por acá, y yo sé que la omega de corte, el valor del filtro va a tener 1 sobre raíz de 2, entonces va a pasar por acá y voy a hacer esto. Esa es la forma de mi respuesta en frecuencia del filtro, ¿no? Eso es lo que quiero que haga el filtro. Si yo no tengo cuidado en cuanto a la selección de esta frecuencia, o sea, de la frecuencia de muestreo, y tomo a esta frecuencia máxima o esta frecuencia de muestreo es igual a 2 veces la frecuencia de corte de mi sistema, lo que voy a hacer es trasladar esta a esta gráfica que tengo aquí abajo. Entonces, la respuesta en frecuencia de mi filtro analógico, que lo estoy convirtiendo a una versión digital, va a quedarse así. Va a estar acá, y acá, que es la frecuencia de corte, justamente lo que dice aquí, pues va a ser esto. Pero como el espectro se repite, entonces vuelve a subir. Y entonces vuelve a subir. ¿Mi filtro está funcionando o ya no está funcionando? ¿Qué dicen? ¿Filtra o no filtra? No filtra. No filtra. No filtra porque la frecuencia de corte, que es esta, está justamente en el borde de donde se va a repetir la señal. Entonces, lo que tengo acá es un efecto de encimamiento espectral, justamente porque esta forma que yo estoy esperando que tenga mi filtro digital, que es esta, el filtro discreto, debería continuar por acá y hacer esto. Y también debería hacer esto, ¿no? Entonces, como esta es la forma que quiero que se repita en mi espectro, la otra está aquí, ¿no? Y tengo justamente este encimamiento espectral por el cruce de las dos respuestas en frecuencia. Entonces, esta es una muy mala selección de la frecuencia de muestreo para mi filtro. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estamos discutiendo de las transformaciones. Porque una de las cosas importantes para hacer la transformación es la selección justamente del valor de t, que define a las cantidades o las formas de la transformación que estoy haciendo. En el caso de la derivada es el valor de S es igual a 1 menos z a la menos 1 sobre t, que es el periodo de muestreo. En el caso de la derivada, de la aproximación por derivada, S es igual a E a la ST, si no mal recuerdo. Y en el caso de la transformada bilineal, S es igual a 1 menos z a la menos 1 entre 1 más z a la menos 1, y esto está multiplicado por 2 sobre t. Si es así, ¿verdad? Si no mal recuerdo esas transformaciones que estoy ubicando ahí. Creo que sí. Si no mal recuerdo, sí. Entonces,
Todas ellas involucran a este valor de t, donde t es el periodo de muestreo. T es el periodo de muestreo. Perdón por la letra tan horrible, pero sí, creo que se entiende lo que quiero decir. Entonces, como T es el periodo de muestreo y tiene que ver con esta, o mejor dicho, el muestreo tiene que ver con estas transformaciones del espectro continuo al espectro discreto, entonces es fundamental saber cuánto debe valer el periodo de muestreo. Ya sé que entonces no debe valer esto. ¿Qué valor debo escoger para el muestreo? Y además, con el muestreo de esta forma, o de la selección del muestreo para la transformación del continuo al discreto, estoy también limitando a el periodo de muestreo de mis señales analógicas. Es decir, el periodo de muestreo que yo ocupo para hacer la transformación es el periodo de muestreo que debo ocupar para hacer la adquisición de las señales que voy a utilizar, que voy a pasar a través del convertidor analógico digital. Si no utilizo ese mismo periodo de muestreo, entonces estoy frito porque no puedo hacer esta posición que está acá. Entonces, ¿cuál es la selección que debo ocupar acá? Bueno, si esta es la frecuencia de corte y tengo otro valor que es la frecuencia de rechazo, que esta frecuencia de rechazo es la que yo digo que va a tener una cierta cantidad mínima, en esta es en la cual me tengo que fijar para poder hacer una buena selección del periodo de muestreo. Está muy sucio aquí abajo, entonces voy a borrar esta gráfica que está acá. Bueno, lo que yo quiero hacer es que esta forma, déjenme remarcarla aquí así, esa forma es la que debe replicarse, esto es lo que debe replicarse en el espectro discreto. Y el espectro discreto, otra vez lo dibujo, acá está, aquí, esto vale 0, tengo hasta pi, tengo hasta 2pi, menos pi y menos 2pi. Y entonces, la región, por llamarla útil, del muestreo, es en realidad esa región que va desde aquí hasta acá, hasta pi. Y en esta región de 0 a pi, debo replicar lo que estoy observando en el sistema continuo, que es esta forma. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que tomar esta forma que está acá y hacer que se replique en esta gráfica que tengo acá. Entonces, para que se vea bien mi sistema que está acá, voy a partir al revés. Voy a necesitar que en la parte de las frecuencias altas, que es esto, haya una región donde está en 0, igual que lo que sucede aquí para las altas frecuencias. Y luego voy a subir por acá y voy a poner este valor de umbral que está definido acá. Y entonces, este pedacito ahora sí se ve como una versión escalada de esta gráfica que tengo en este lado que estoy ubicando acá. Como es periódico, entonces, al ser periódico, esta parte va a replicar, aquí tengo este valor, va a hacer esto, va a subir y va a venir para acá. Y entonces se empieza a repetir esta forma que yo necesito, aquí va a estar en 0, así, para hacer mi muestreo, para hacer mi filtro. Eso es lo que quiero hacer con este sistema. Entonces, seleccionar a esta frecuencia de muestreo en base a la frecuencia de corte, pues no tiene sentido. Pero sí puedo hacerlo, o debería hacerlo, en función de la frecuencia de rechazo. Para el caso del filtro pasabajas que tengo acá. Si mi filtro pasabajas tiene una frecuencia de rechazo hasta acá, esta que está aquí, o sea, la frecuencia que corresponde al valor de pi, que está ubicada acá, debe ser lo suficientemente grande respecto a esta para dejar esta forma de filtro que estoy intentando dejar en este sentido. Entonces, no hay una regla fija, no hay un valor que diga es este y no hay de otra, sino es una cuestión de decisión. Y lo que yo podría proponer es que este sea 10 veces la frecuencia de rechazo de mi sistema.
Depende también mucho de cuánto estoy considerando el rechazo en el sistema analógico. Si estoy considerando el rechazo de unos 10 decibeles, pues entonces tampoco es como que muy certero utilizar esta frecuencia de rechazo. Lo que quiero hacer cuando transformo de sistemas analógicos a sistemas continuos es que todo el espacio que tengo acá lo pueda observar en esta región que estoy definiendo acá. Ojo aquí porque esta parte que estoy diciendo de esta replicación del espectro hacia acá está generada por el proceso de muestreo de la información, que no es lo mismo que estas transformaciones que he estado diciendo acá. La transformación dice que los valores de los puntos en el plano S van a caer acá, pero el muestreo me dice que va a haber una limitante, y en ese caso la única que se parece es esta, una limitante en cuanto a la forma del espectro, porque el espectro digital o el espectro de los sistemas discretos siempre se va a replicar, y esta, la invarianza del impulso, es la que justamente hace eso, y por eso los valores se repiten y se repiten y se repiten y caen más de un solo punto en una misma región del círculo unitario. Tanto esta como esta dicen o tratan de aproximar a que todo el espacio esté contenido de 0 a pi, pero no lo hacen de manera, o cuando estoy mostrando la señal, esta parte que yo hice para la transformación de mi sistema o de los polos del sistema analógico al sistema discreto ya no va a quedar tan bien hecha cuando lo estoy implementando en la parte de adquisición de señales. Me quedé sin agua. Tomar un poco de agua. ¿Dudas? ¿No? Sí queda clara esta idea de lo que está pasando con este muestreo. Ahorita tengo que regresar otra vez a los mapeos y esta parte que está ubicada acá, ¿no? Entonces déjenme regresar a los mapeos que estoy definiendo y borrar este pizarrón. Este es mi plano S, tengo aquí sigma, delta omega, y por decir algo yo diseño un filtro Butterworth, ¿no? Entonces un filtro Butterworth, lo que estoy colocando, filtro Butterworth pasabajas, los polos del filtro Butterworth van a estar en una región que es un círculo de radio omega c, que es el valor de la frecuencia, y los polos van a estar en este círculo que estoy definiendo acá. Lo que hace la transformada o la invarianza al impulso, en el caso de la invarianza al impulso, es corta una región de esta, más que corta, selecciona una región en este plano, y esa región que está definida por esta banda, que estoy colocando acá, una banda imaginaria, la mapea completita, y es así dentro del círculo unitario que estoy definiendo por acá. Real, imaginario, esta parte. Lo que va a hacer la transformada es llevar a estos puntos, que además lo que estoy diciendo de la transformada de la invarianza del impulso, por invarianza al impulso, es que la invarianza del impulso una forma de verla es que toma los regiones o la cuadrícula de este plano
y la transforma en círculos en esta región. Entonces, lo que antes en esta región eran círculos, eran cuadrículas, ahora son círculos en esta transformación que hace el dominio Z. Y al contrario, lo que en esta región eran círculos, en la transformada van a ser casi planos. Entonces, perdón, está mal. Los polos de esta transformación se van a ver ahora casi como una recta sobre el círculo unitario. Dependo mucho de este valor que estoy colocando acá, este término que está acá, esto es el valor de ST, es el inverso, estaba diciendo mal, es el inverso del periodo, o sea, esto es frecuencia, entonces esto es el inverso del periodo que, como es el periodo de muestreo, pues esto es justamente igual a la frecuencia de muestreo del sistema, básicamente. Entonces, este valor de frecuencia de muestreo va a estar ubicado acá. Y vuelve a pasar lo mismo que había dicho hace rato con los dibujos de la respuesta en frecuencia. Si no tengo una selección adecuada de este valor que está acá, déjenme graficar la respuesta en frecuencia de manera horizontal sobre esta gráfica. Entonces, la respuesta en frecuencia aquí es alta, luego pasando esto se va para abajo y ahora va para acá. Esta gráfica, que acostada se vería así, ¿sí? Esa gráfica, tengo que replicarla acá. Entonces, una mala selección aquí de la transformación que estoy haciendo va a generar que los polos que están acá ya no tengan la misma distribución de los valores que están ubicados acá. Más allá, si este es mi sistema, si este es todo mi sistema, si mi sistema está formado por 4 polos, entonces ya no tengo más polos en otras regiones del plano. Todo lo que está hacia arriba o hacia abajo de este plano ya está vacío, porque la parte importante del sistema es justamente estos puntos que están acá, o a menos que tuviera algunos ceros que estén fuera de este eje o de este círculo de radio omega c, serían importantes para la descripción de la respuesta en frecuencia de mi sistema. Es decir, si yo por alguna razón de diseño de filtro estoy colocando un cero por aquí, o un cero mejor dicho por acá, por fuera del círculo de esta región ST, si no tengo el cuidado suficiente, voy a hacer que este cero que estaba acá o hasta acá, para tenerlo más claro, voy a ponerlo más lejos, o sea, más para acá, en lugar de caer en esta región, que es cercana a lo que estoy viendo por acá, puede caer del otro lado, que es esta posición que estoy definiendo por acá, suponiendo que fuera un cero. Si es un polo, pues va a pasar exactamente lo mismo. Entonces, de la región o del diagrama de polos y ceros en el dominio continuo, o sea, en el plano S, debo seleccionar adecuadamente este valor de t para evitar que con el mapeo que estoy generando acá, estos ceros cambien de lugar o estos polos cambien de lugar, y entonces si se aproxime a la respuesta en frecuencia que tengo en el dominio continuo a la respuesta en frecuencia que tendré en el dominio discreto. Por eso es importante esta, y más que cuando yo ocupo estas funciones de transformaciones, lo que hago es transformar este mapa en este mapa, pero cuando hago la adquisición de los datos, cuando hago la parte de tomar aquí la señal que está aquí, pasarla por el convertidor analógico digital que tengo acá, y luego pasarla por mi sistema HDZ, acá que está generado por esta, la distribución de estos puntos, ellos no saben que fueron construidos con un sistema de invarianza al impulso o que fueron construidos con un sistema bilineal, y por lo tanto estas regiones era el infinito en el dominio continuo. No lo saben, solo saben que esto es pi, esto es cero, y entonces este pi es igual a la frecuencia de muestreo, y por lo tanto si había hecho un mal mapeo, una mala selección de esto, y la respuesta en frecuencia de mi sistema tiene aliasing espectral, mi sistema lo va a filtrar, que es lo que podría pasar acá. Entonces la región, esta selección de t tiene que ver también con esta parte. Debe esta región de t incluir todos los elementos de
mi descripción del sistema, polos y ceros, que puedan o que le dan forma a mi respuesta en frecuencia para reproducirla en el espacio que va de 0 a 1, o de 0 a pi, mejor dicho, más que de 0 a 1. ¿Dudas? ¿Quedó claro esta parte que está acá? ¿O no? Sí. ¿Sí? En este caso, los ceros que están en menos infinito y infinito, bueno, en los infinitos no importan realmente, ¿no? No, esos realmente ya no importan. Lo que sí importa son los ceros y los polos explícitos en esta descripción, no los que están en el infinito. Sí importan los que están en cero, eso sí, ¿no? Pero los que están en el infinito no importan. Leo. Ok. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿O no? Ya, bueno, ya para terminar esta parte, entonces, si estoy tomando esta región que está acá, o en el caso de la aproximación por derivada, si lo que hago es tomar una región mucho más amplia, la aproximación por derivada lo que va a hacer es mapear esta parte que tiene que ver con el inverso de la frecuencia de muestreo muy cercana, ¿ja? Muy cercana a esta o a este círculo de radio en medio que está ubicado por acá. Entonces, si tomo este valor de t muy amplio, alejaré la región de la distribución de polos y ceros, suponiendo que esto fuera así, y estoy viendo nada más esta pequeña parte, entonces va a estar muy próxima por acá. Y con ello, entonces, aun cuando la aproximación por derivada sea una cosa mala, no sea la mejor de todas las aproximaciones, como ya no hay nada fuera de esta distribución de polos y ceros, porque la región de interés del filtro está definida por esta parte, aunque haya puntos que aquí, puntos más que polos, o sea, puntos del plano que están por la derecha, en realidad no tienen polos. Entonces, como no tienen polos, no tienen ceros, no importa o no van a afectar tanto que caigan dentro del círculo unitario, porque no hay polos, ¿no? Entonces no voy a hacer el sistema inestable, a menos, claro, que en estos puntos hubieran polo. Pero si así fuera, o sea, si tengo un polo de este lado, un polo de este lado, yo sé que de origen el sistema es inestable, y si ocupo la transformación por aproximación de derivada, pues no tiene sentido que estos polos los limite a únicamente usar esta región. Tendría que usar entonces una región que abarque todos los polos para replicar la respuesta en frecuencia de mi sistema discreto a lo que pasaría con el sistema continuo. Y estos polos van a volver a caer aquí afuera, ¿no? En esta parte está ubicada por acá. ¿Sale? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces tengo que abarcar todo el espacio geométrico donde haya polos y ceros de mi sistema analógico, y con estas funciones lo que hago sí es pasarlo al dominio discreto. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿No? ¿Ya podemos ver la libreta entonces? Vale, pues entonces veamos la libreta. Déjenme acomodar un poco mi computadora para poder ver la libreta cómodamente. Y correr esto. Cerrar esto acá.
Entonces, a ver, vamos a empezar con la libreta de aproximación de derivadas. Entonces, cargo los módulos. Ahora voy a construir, aquí estoy poniendo de manera explícita donde quiero que estén los polos de mi sistema. Van a estar en 7 y menos 15J, que es la posición que estoy colocando acá. Aquí no sé por qué le puse más. A ver. Sí. Y construyo con esto el denominador de mi función de transferencia. Entonces, al graficarlo, acá tengo esta forma, aquí le falta plt.show, que sería la respuesta en frecuencia de mi sistema. Y aquí debería ser menos, sí, no, es más, perdón, aquí está, más, ya no recuerdo. Ahí está. Entonces, ese es el valor, esa es la forma de la respuesta en frecuencia analógica de mi sistema, que es la que quiero reproducir con la aproximación de derivada o con cualquier otra aproximación de valores que yo tenga. Y el numerador que estoy generando es 1 y menos 5. O sea, estoy generando una respuesta HDS como 1, perdón, S menos 5 está en el numerador, y en el denominador tengo S, aquí tengo 1, 2, 3, entonces déjenme ver, 1, 2, 3, sí, es S al cubo más 44S cuadrada más 694S más 8222. Está ahí. Esa es mi función de transferencia que tengo colocada por acá, donde los polos y los ceros están en 7 más menos J y en menos 30. Ese que está definido ahí, y tengo un solo cero que está colocado en 5. Entonces, esta es mi función de transferencia. Esa es la evaluación de la respuesta en frecuencia analógica de mi sistema, y ahora voy a colocar el valor de delta t como 2pi entre 100. O sea, el valor sería igual a, ¿cómo se llama? Pues es 2pi entre 100, ¿no? Entonces, delta t es igual a 2pi entre 100, que es este término que está acá, y si estos son frecuencias, entonces este sería el valor de omega que estoy seleccionando acá, ¿no? 100 sobre 2pi. Selecciono, veo esta parte que está acá, esta es la aproximación por derivadas colocada acá, y estos son la ubicación justamente de los polos que estaban en el dominio continuo, menos 7 más 15J, menos 7 menos 15J, menos 30, y un 0 que estaba en el valor de 5. Entonces, la forma o las nuevas posiciones de la aproximación por derivadas, me dan esta nueva distribución de polos que veo en el caso del sistema discreto. Están pegaditos al círculo unitario, que es este, que es la región que no quiero salir, y veo como los polos que están en menos 7 y más 15 son estos dos. El 0 que está en 5 es este punto rojo que está aquí enfrente, y el valor de menos 30 cae otra vez sobre el valor real, y aquí está colocado en una forma, en un color verde, como tache verde. Muy bien, entonces ahora esta parte de acá, esta parte no importa, quiero saber cómo es la respuesta en frecuencia de mi sistema. Entonces grafico ahora los valores de los ceros, que es esta, la función frex zpk, lo que me permite es pasarle los valores de los ceros, en un arreglo las ubicaciones de los polos, y decirle cuál es la frecuencia de muestreo que quiero ocupar, y entonces me permite construirla de manera inmediata. plt.grid y plt.show. Ahí está. Replicada casi como se vería en la parte analógica de la respuesta de la aproximación por derivadas que están colocadas por acá. Esta forma que está ubicada aquí, donde tengo esta forma que va de 0 a 100, y entre 0 y 100, esta también me permite hacer ese cambio,
entre 0 y 50, que es la gráfica que estoy viendo, se parece o se aproxima mucho a la distribución que tengo. Entonces, el efecto de seleccionar una mala delta, déjenme poner acá a la mitad, para ponerle entre 100, lo voy a poner entre 50 para hacerla más grande, como ese. Esto no tengo que ponerlo, no, esto no, esta parte sí. Ahí están mis nuevas ubicaciones de polos. Sí está, sí, no, vamos, claro. Estaba calculando mal, era una delta T de 0.01, perdón, había visto que estoy calculando aquí, o que estaba sobreescribiendo el valor de la delta T. Entonces, cuando cambio la delta T, vean cómo cambia la ubicación de los polos y ceros, donde ahora estos se alejaron, este también se alejó, y también por consiguiente los valores de la respuesta en frecuencia va a ser completamente distinta a la que tenía originalmente y ya no se parece a la respuesta analógica que quiero simular, ¿no? Déjenme regresar al valor que tenía ahorita de punto sobre 50, que es que ya fueron generar ahorita, punto 06. Esta va a tener otra distribución. Están las nuevas ubicaciones de los polos. Y otra vez, para que se parezca la gráfica que yo quiero colocar, pues tengo que hacer una selección adecuada del valor de delta T para poder reproducirla. ¿Preguntas? ¿O no hay preguntas? No. ¿No? ¿Queda claro? Perfecto. Entonces, dejemos el delta T de 0.1 para que se vea bonito. Entonces está reproducir en el dominio discreto como se observa esta gráfica. Invarianza del impulso. La gráfica. Quiero ver. Lo mismo, cargo mis módulos de Python y aquí está la definición de la invariancia del impulso, es E a la ST. Entonces, utilizo una función lambda para generar esos valores. Esto pasarle a los valores de S y los valores de T y es simplemente una exponencial como la que tenía hace rato. Calculo, genero mi arreglo. Ahora voy a tener, estos son arreglos 5J menos 5J, 10J menos 7J. A ver, esto no me acuerdo que estoy generando acá, pero son arreglos de X. Zx is not defined, claro, porque no he transformado los valores. Voy a ponerlo acá. LPR Zx es LPR Z de X. Esos son los valores de S y me falta un valor de T, que sería ahorita 1. Lo que estoy aquí generando son valores sobre el eje J omega, es decir, estoy colocando los valores en 5 y menos 5, en 10 y menos 10, en 20 y menos 20, que son estos valores que estoy acá, y esos puntos era para ver dónde van a caer en el círculo unitario que estoy colocando por acá. Entonces déjenme los grafico por acá, plt.plot, np.real de zx, np.imag de zx y los pongo como bolitas, plt.grid, plt.show. Acá aquí me falta plt.axis y esto debe ser igual para poder ver en una distribución de círculo.
Entonces, esos puntos que estoy colocando acá, los valores de 5, menos 5, 10, menos 10, 20 y menos 20, que estaba colocando acá, tienen ahora esta distribución que imaginariamente, déjame poner aquí un círculo, círculo, bueno, elipse, círculo, según yo, esto, perdón, no sabía cómo pintaba mi eje entonces, ver, 0, 0, están sobre el círculo unitario los valores que estoy colocando justamente sobre el eje J omega. Lo quito y vean cómo están justamente sobre el círculo unitario esos valores que estoy observando ahorita acá. Este corresponde al valor de 5, este corresponde al valor de 10 y este corresponderá, no, de hecho no es así, porque la frecuencia del periodo de muestreo estoy seleccionando un periodo de muestreo muy malo, ¿no? Entonces voy a colocar un periodo de muestreo que sea de 20, por ejemplo, 1 sobre 40, para que sea justamente el doble los valores que están indicados ahí. Entonces, como es el doble, ahora sí tienen una distribución un poco más decente. Y ahora sí corresponden, están los valores de 5, 10 y 20, que son los valores que había colocado acá. Vean cómo el ángulo entre ellos, entre este y este, es el mismo ángulo que entre este y este, pero este, como está alejado un poco más, pues tengo una separación un poco mayor de valores de ángulo que estoy acá, que estoy colocando ahí, perdón. Entonces 1 sobre 20 sería 1 sobre 20, para colocarlos y para verlos cómo se distribuyen. Ahora voy a graficarlos y, bueno, ponerlos justamente sobre el círculo unitario, ¿no? Donde los valores de verde, de azules, son los que corresponden a las... a ver, acá como tengo, estoy pintando el círculo unitario, que es este, los valores verdes, zx es igual a z, hablando de todos los puntos, en el punto P, 0, 2, 2 y 4, 4 en adelante. Entonces, como están acá, 0, 2, ok. Entonces, estos 0 y 2, estos puntos en esta transformación que estoy ocupando del plano, corresponden a los valores de 5J, 10J y 20J respectivamente con esta transformación de plano que estoy ubicando por acá. Ahora voy a poner unos valores que ya no son justamente sobre el eje J omega, sino son polos que podrían representar algún tipo de transformación en el plano. Perdón, de sistema de filtrado, ¿no? Con esta selección de la delta t que tengo acá, que la delta t que estoy colocando es 2pi sobre 14, déjenme ver lo que estoy haciendo acá. Omega es igual a 2pi por f, es esta función. Entonces el valor de el inverso de omega, 1 sobre omega, es igual a 1 sobre 2pi por f, y estoy cancelando el valor de 2pi sobre 2pi, entonces estoy generando un muestreo de hasta 14 Hz, que es esta definición que estoy colocando por acá. Con esta selección de muestreo, entonces los valores que en el plano S estaban acá, este punto y este punto, que son los puntos más alejados, ahora quedaron los dos casi encimados sobre esta posición que tengo por acá, con la aproximación por derivada. Este punto que era los ceros, perdón, los puntos azules que corresponden a 1 más y menos 3J, que son estos, no, perdón, estos son los valores de menos 10 más menos 0.02J, estos son menos 1 más menos 3J, y estos que son los ceros que estoy colocando acá, que corresponden al otro lado, 1 más 3J, estos que están acá, perdón, ahora quedan desde este lado del círculo unitario y por fuera del círculo unitario. Si cambio la selección del periodo de muestreo, voy a poner un periodo de muestreo un poco más amplio.
Entonces, ahora los polos y la distribución de esos puntos, porque son puntos, no sé si sean ceros o sean polos realmente, no les he dado ningún nombre, pero vemos cómo estas ubicaciones van a cambiar. Entonces, si tomo a esta gráfica como la respuesta en frecuencia y yo asumo que estos valores de aquí, los rojos, son ceros, entonces la respuesta en frecuencia, déjenme bosquejarla acá, sería algo que empieza en un valor un poco alto, porque estoy parado sobre este punto, va a tender hacia abajo porque me estoy acercando al cero, y luego va a tender a rebotar y va a permanecer un poco arriba hasta que llegue al valor de pi, y después va a volver a hacer esto, ¿no? Esta posición que estoy generando acá, que en teoría tendría que ser muy similar a lo que pasa con la parte analógica, donde otra vez en el dominio analógico, haciendo un bosquejo de la respuesta en frecuencia, empiezo en un valor alto que estoy cercano al cero, esta posición, luego me acerco al cero, que es el punto rojo, subo, y entonces aquí los valores se van a mantener así porque tengo menos, estos de hecho de estos van para abajo porque tengo una mayor cantidad de polos que de ceros. Entonces esta es una representación y esta es otra representación, la representación analógica y la representación discreta de ese sistema que está cambiando por la selección de la frecuencia de muestreo. Aquí tengo una frecuencia de muestreo del doble y aquí voy a poner una frecuencia de muestreo, la que tenía hace rato era de 14, que es justamente el valor más alto de representación que tengo acá, que es este punto 3 y 7. Entonces si me voy a un valores más altos, 7 por 6, 42, para estar mucho más alejado de la región de mapeo, pues entonces las distribuciones, estos ceros que estaban alejados, ahora empiezan a juntarse, empiezan a ponerse más cerca para replicar de mejor manera la respuesta en frecuencia de mi sistema analógico. A ver, un poco más, 10 veces esta, como había dicho en un momento de esta clase, ¿no? En esta forma vemos como este mapeo que está acá se ve casi idéntico a como se ve en el dominio discreto, que es esta posición que tengo acá. Y finalmente, dudas ahorita. Leo, Eric, Checo, dudas. No. ¿No? Vale, entonces nos falta la transformada bilineal. 3 libretas en una sola clase. Qué buena onda. Ahí está. Estas funciones lambda, aprovechando en la que corre Colab, a mí me son de particularmente gusto, porque si tengo una definición pequeña de una función, por ejemplo que quepa en una sola línea, esas funciones lambda evitan que yo escriba una función como tendría que escribirla para formalmente, ¿no? Def, el nombre de la función, los parámetros de entrada, y luego viene el cuerpo de la función, que muchas veces eso es una sola línea. Entonces la función lambda, aprovechando que estamos acá y que hemos visto ya 3 de estas, está definida así. Este es el nombre de la función, que se llama BL, es igual a una función lambda que tiene parámetros de entrada S y T, y luego viene la descripción en una sola ecuación o en una sola línea de la función propiamente, de propiamente la función que está haciendo. Entonces, como es la transformada bilineal, lo que tengo acá es 2 sobre T, que más S, que está dividiendo entre 2 sobre T menos S, que es el inverso, o sea, esta es para mapear de Z a, perdón, de S a Z. O sea, me va a decir cuáles son los valores de Z dados que tengo los valores de S, que es lo que necesito poner acá. Y estoy aquí generando entonces sobre el eje real 1000 valores que estoy colocando, perdón, estoy generando sobre el eje J omega 201 valores que van desde menos 10, desde menos 10.000 hasta 10.000, y colocando todos esos valores sobre el círculo unitario. Entonces,
Recordando lo que hace la transformada bilineal, convierte todo el eje j omega desde el 0 hasta el infinito en valores que van a estar entre 0 y pi en el círculo unitario. Esos 1000 valores podemos ver como el espaciamiento para hacer que quepan en el círculo unitario. Los primeros valores están muy dispersos, que es esta región que tengo acá. Luego empiezan a agruparse y no llegan a cerrar el círculo porque estoy solamente mapeando una parte que va hasta 1000 del círculo unitario. Ahora vamos a ver qué le pasa cuando tengo valores que están fuera del círculo o del eje j omega, que están ya en una región dentro del plano. Entonces, vamos a graficarlos, ¿no? Aquí lo que estoy haciendo es seleccionando cuál es la frecuencia de muestreo. Entonces aquí selecciono una frecuencia de muestreo de hasta 200, pero para ser un poco parejos con lo que habíamos visto hace rato, vamos a ponerle aquí 14 y explicando el código, ¿no? Entonces estoy diciendo que este es mi valor de delta t. Y esta notación también es una notación como Python. A todos en Python les gusta escribir una sola línea. Lo que está diciendo esta forma que está acá es que voy a construir un arreglo de valores, o una lista, mejor dicho, una lista de valores, donde para cada valor de lo que está en x, este es mi vector x, en cada iteración los valores de x van a tomar un valor de estos, es decir, en la primera iteración xx va a valer menos 10 más punto 2j, y ese valor lo va a evaluar con la función bilineal que he definido ahí arriba, y esa colección de valores las va a concatenar en una sola cosa. Es como si yo hubiera escrito un for así, for xx in x, dos puntos. Ahora aquí tendré que ponerle un valor de lista, entonces déjenme poner acá zx es igual a una lista vacía, y entonces zx.append exactamente los valores de bl xx, delta t. Estas tres líneas, crear una lista vacía, crear el for y luego crear el append para que en cada evaluación, déjenme aquí graficar print zx, estos valores que están acá son las transformaciones de cada uno de los puntos que están arriba, acá. Esas tres líneas, que son esta y esta, las sintetizo en una sola línea utilizando esta notación que está definida por acá. Zx es igual a la concatenación de todos los valores dentro del for que están en el arreglo x, y cada uno de ellos va a tomar, o cada xx va a tomar esos valores que están definidos ahí. Transformo y otra vez observo, ¿no? Observo cómo la transformada bilineal lo que hace es volver a convertirme los valores mapeando desde el plano S al plano Z, con una mala selección justamente de la frecuencia de muestreo, porque estoy tomando apenas el doble de la distribución del elemento más exterior, que es este, ¿dónde está? El de 7, sí, es este. Estoy tomando apenas el doble, estoy poniendo el límite por acá. Para que se vea bien, o para que la transformación bilineal sea eficiente, pues lo que tengo que hacer es, ya me perdí, es acá, seleccionar este valor de muestreo más grande, ¿no? Entonces, volviendo a lo que tenía, 70, que es 10 veces ese valor, veo como la transformada bilineal hace que los puntos se distribuyan en una parte más cercana al cero, perdón, a la región de interés de mi filtrado, que está definida por acá. Déjenme ver cómo se evalúa esta ahora en una función. Tengo otra vez los valores de los x, mis polos, que son estas. Estoy diciendo que el denominador, bueno, aquí está la nueva función de transferencia: 1 menos 2 y 10, 1, 2.6, 26, 278.04 y etcétera, 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 etcétera. Es la generación de la función de transferencia
a partir de los polos y ceros de mi sistema. Gráfico, deja plt.show, la respuesta en frecuencia de mi sistema, y ahora gráfico, la transformación o la respuesta en frecuencia de mi sistema aproximado discreto, para ver si se parece o no se parece a mi función que está aquí arriba. Pues yo diría que sí, ¿no? Este eje va hasta 35, quedaría por acá. Déjenme poner hasta 35, plt.xlim 0 a 35, continuo, discreto. Se parecen, creo yo, bastante, ¿no? Con una razón de amplitud, que esa razón de amplitud es por el cambio que estoy haciendo. Falta ajustar la amplitud del sistema, pero la forma, que es lo más importante, son muy parecidas a las formas. Y déjenme seleccionar una mala frecuencia de muestreo, ¿no? Que en este caso sería, en lugar de 70, 14. Entonces, esta es una nueva ubicación. Esto necesitaba hacerlo, pero bueno, ya lo hice. 35, esta no debía haber cambiado porque estoy en la parte del dominio analógico, y esta que es la parte discreta. Vemos cómo esa mala selección, aunque estoy por encima, estoy generando mucho aliasing espectral y hace que se vea fea mi función de transferencia. De hecho, estoy viendo nada más una ligera parte, pero ya a partir de 7, que es esta región que está generando acá, no se parece, ¿no? Este Freq Z está justamente, déjame ver si puedo hacer que esto crezca. Pues dice que aquí le ponga whole igual a true. Ándale, exactamente es lo que quería ver. Ahí está todo el espectro de mi señal, ¿no? Bueno, todo el espectro que estoy viendo, que va desde 0 hasta 7, que es, dado que estoy tomando un valor de delta T de 14, el 14 es la frecuencia de muestreo que está acá, y está completamente deformado el espectro de mi señal, por eso se ve nada más así como un chipote y no se ve como tendría que verse, que es esta forma que estoy colocando acá. Regresando para ver 70, todo el espectro de la señal, ahora sí, o sea, todo el espectro del filtro, pues se ve así como tendría que verse, con el reflejo que estaba viendo hace rato, ¿no? ¿Dudas? Adrián, Eric, Sergio, ¿dudas? Creo que no. Todo claro, clarísimo, clarísimo en esta vida. ¿Cómo están mapeándose estas partes para acá? Por lo menos con el ejemplo de ahorita sí. Me parece bien, Adrián. Pero bueno, recapitulando lo que estoy haciendo en las 3 libretas que mostré ahorita. Definí para cada una de las libretas que tengo acá el medio de transformación, o sea, cómo llevo los puntos del plano S hacia el plano Z, que son estos que estoy definiendo por acá. Estoy convirtiendo únicamente los elementos que son importantes para la generación del filtro, que son los polos y los ceros. Defino como polos a los círculos verdes y los círculos azules, y defino como ceros los círculos rojos, en el contexto, a sabiendas que los ceros pueden estar en cualquier lugar, pero los polos no. Entonces los polos tienen que estar en el semiplano izquierdo, que son estos, y los polos en el dominio discreto deben caer dentro del círculo unitario, como se observa por acá. Cada una de las transformaciones, como pudieron haber apreciado, me va a dar una orientación distinta de los polos y los ceros, o de los puntos en la transformación del plano Z, y una vez que los tengo en Z, construyo a través de las formas de convolución, que son estos elementos que están acá. Aquí estoy generando los coeficientes de los polinomios, haciendo la convolución de cada elemento
por separado, el x2 con el x3, el x0 con el x1, x2, x3, déjenme ver quiénes son, x2, x3, x2, x3, no es este, sí es x2, x3, pues sí, el numerador es x2, x3, entonces numerador x2, x3, dijimos que esos serán los ceros, por eso van en el numerador, luego el denominador x0 con x1, entonces x0, x1, primer elemento, luego el resultado del denominador lo convoluciono con el elemento x4, que es este, y luego lo convoluciono con el elemento x5, que es este, para generar la nueva función de transferencia o los coeficientes de la función de transferencia del numerador. Y luego la función frex S lo que hace es evaluarla y estimar la respuesta en frecuencia de mi sistema a partir de los valores de numerador y denominador que le estoy pasando por acá, que son 1, menos 2 y 10, 1, 26, 278, etcétera, 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 que resultan de hacer este producto de polos y ceros por acá. Y lo hago lo mismo, pero ahora a partir de frex z, donde le paso las ubicaciones de, no, estos son los numeradores, otra vez, numerador de la transformación, por eso es zx, por eso es zx, de los mismos coeficientes, bueno, el orden de coeficientes que estoy colocando por acá. 2, 3, 0, 1, 4, 5, 2, 3, 0, 1, 4 y 5, son el mismo orden, pero ahora son denominadores de z y los coloco, al igual que hice hace rato, en la función que evalúa la transformada, pero la respuesta en frecuencia de mis numerador y denominador de la función de transferencia, que es esta parte que está ubicada por acá. ¿Sale? ¿Dudas? No hay dudas. Todo fue muy rápido según yo, no sé si tengan dudas. Sí, de mi parte no. ¿No? Leo, Checo, Eric. Por el momento no. Esto probablemente también tendría que ver, o sea, ya un poquito más detenidamente todo. Y chance salen más dudas, pero por el momento no. Está bien. Es que como lo vimos un poquito rápido, probablemente, o sea, sí entiendo, pero luego me salen como dudas específicas. Está bueno. Pero por ahorita no. Vale, de todas maneras, preparo ahorita el video, lo subo a YouTube y para que lo vean con calma, ¿no? Al igual que, ya les voy a dejar tarea de estas transformaciones, entonces ahí seguramente surgirán más dudas, ¿no? Para que hagan estos mapeos. Y dado que ya vieron cómo está la libreta, les sugiero que se generen una distribución de polos y ceros que ustedes quieran. 2 polos, un cero, tampoco es que necesiten muchos valores, y hagan la transformación. Y al igual que lo hice en la libreta, busquen que la respuesta en frecuencia analógica, bueno, al revés, que la respuesta en frecuencia del sistema discreto se parezca a la respuesta en frecuencia analógica que está ubicada por acá. Si no se parecen, la transformación fue mala, ¿no? Porque lo que queremos hacer es que se vea exactamente igual. De hecho, les sugiero que lo haga con el Butterworth. Generen unos sistemas de segundo o tercer orden Butterworth. Vean cómo está la respuesta en frecuencia Butterworth analógica. Utilicen la transformación para llevarla al dominio discreto y grafiquen en el dominio discreto la respuesta en frecuencia del sistema. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vale. Bueno. ¿Para cuándo? Háganlo ahorita nada más, vayan adelantando y se los dejo. Es que ya tengo la tarea lista para la tarea formal del trabajo en laboratorio de transformaciones. Entonces, que sea una tarea informal, Leo, ¿no? Okay. Una tarea que si quieren revisamos el lunes, pero no es entregable. ¿Y la tarea formal cuándo la subirías? La subo mañana, la tarea formal. Ok. La tarea. ¿Sas? Vale. Pues si no tienen dudas, pues entonces vamos a descansar
y subo el video cuando pueda. Gracias, Enrique. Sale pues. Gracias, bro. Cuídense mucho. Que estén bien. Nos vemos. Bye.